de entregarles un bono post-laboral a aquellas personas que se jubilen entre el año 2020 y el 2022. Todo esto, como dije anteriormente, por las grandes pérdidas de los fondos de pensiones. ¿En cuánto sería aproximadamente el monto? Pues bien, se estima en aproximadamente hasta 15 millones de pesos. Esto sería unas 500 UF. ¿Cómo sería la modalidad? ¿A quién se le beneficiaría y a quién no? Y otra pregunta y una interrogante que la saltamos es que esto ya existe. Existe esta modalidad, pero solamente para algunos grupos en específico. Y obviamente, para saber más de eso, estamos con el diputado, también candidato a senador. Lo encontramos acá, por eso estamos en Puente Alto, haciendo el volanteo. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero, ¿de qué se trata este bono postlaboral? ¿A quién le beneficiaría? ¿Cómo nace esta idea? Obviamente, todo esto sucede después de las grandes pérdidas del fondo de pensiones, pero lo importante, ¿a quién va dirigido específicamente? Sí, efectivamente, hay que hacer una aclaración. Este es un proyecto que ya ingresamos a trámite hace más de un mes. Recordemos que hasta aquel entonces, hasta el mes de septiembre, teníamos una caída en promedio del 12% respecto del patrimonio, vale decir, de los ahorros en el caso de quienes están a puerta jubilar de 30 o 40 años. Y eso impacta directamente en las pensiones. Este bono postlaboral hoy día ya existe en nuestra legislación, hay que decir, si lo entregamos a profesores mediante mecanismos de retiro para justamente contener el daño previsional. En la Fuerza Armada existe el famoso desahucio una vez que jubilan justamente o egresan de este sistema quienes están en ese sector, o también en el sector público existen varios miles de bonos postlaborales que se entregan anualmente mediante ley de presupuesto, para poner un contexto general. Y aquí planteamos que quienes van a hacer efectiva su jubilación, vale decir, no tienen posibilidades de en un par de años o en 3, que son la proyección de los especialistas, remediar o contener justamente el daño previsional en sus cuentas, que son alrededor de 160.000 personas al año, reciban un bono a ser efectivo justamente cuando salen del sistema, pero no es plata para ellos, sino que es plata para la pensión, como operan estos bonos. Y lo calculamos en cerca de 300 millones de dólares. No es una cifra barata tampoco, pero sentimos que para una persona que ahorró toda una vida, que la oscilación del mercado les es absolutamente ajena, que el sistema además lo obliga a estar en el fondo D y E. Recordemos que cuando uno cumple los 55 años no puede cambiarse, por ejemplo, al fondo A. Y eso es parte de nuestra legislación, que el gobierno se resiste justamente a permitirle el cambio de un fondo a otro. Debiera haber una salida, a lo menos para paliar a este sector finito de personas que no puede postergar más su jubilación. Diputado y candidato a senador por la región metropolitana, entonces, esta plata iría directamente a mi fondo de pensiones, no es que llegue a mi cuenta corriente, sino que se suma a mi fondo de pensión y de alguna manera me hace paliar la cantidad de pérdidas que ha tenido este fondo durante el año. Así es, no es un bono que uno pueda destinar a un fin distinto. Perfecto. No es equiparable al tema de los retiros, sino que va derechamente a contener el daño previsional. ¿Y estos 300 Ahora, millones de dólares si de dónde salen? Un segundo, disculpe, quería hacer también un tema muy breve. También yo llamo a las personas a informarse y calcular la pensión, porque si bien uno puede tener un daño respecto del fondo, y eso es efectivo, también tenemos una tasa de interés que es muy alta en estos minutos. Sí. Y eso, en algunos casos, por eso es muy bueno el caso a caso, contiene justamente la pérdida efectiva en la pensión. Perfecto. Por ejemplo, la tasa de interés antes de la crisis era de 1,69. Hoy día está en 2,5, 2,95 respecto de lo que es la renta vitalicia. Y en algunos casos netea de manera bastante importante la proyección futura para quienes, por ejemplo, quieran tener una salida mediante el mecanismo de renta vitalicia. Diputado, candidato, perdón la pregunta, pero muchas personas sostienen que estamos viendo... Jorge o Claudio. No, Eduardo. Pero Jorge y Claudio son lindos nombres igual, usted dígame como quiera. Da lo mismo, o sea, me dicen, no olvide como me dicen... El calor acá. El calor, 33 grados. Hay muchas personas que sostienen que estamos viviendo los últimos minutos de las AFP, que están en los descuentos, que se acaba el sistema, que el sistema va a cambiar a otra cosa. Sí. ¿Cómo conversa este proyecto con lo que pueda pasar en el futuro? ¿Cómo se hace eso? A ver, es que este mismo debate es parte de lo que tuvimos un par de años atrás cuando discutimos la creación del ente público, que era justamente la alternativa al sistema de AFP. Y allí justamente
nos hicimos cargo tanto de quienes estaban cotizando en el sistema como también de quienes actualmente son pensionados, tanto en la modalidad de retiro programado como en la modalidad de renta vitalicia. Y eso justamente lo hacíamos a partir, en aquel entonces, en la reforma, en el caso de los incrementos, por ejemplo, del seguro de longevidad o de que hace cambiar de manera sustantiva el tema del cálculo de la pensión hasta los 85 años, y a partir de allí lo asumía, por ejemplo, el seguro. Eso generaba un incremento importante respecto a los actuales pensionados. Diputado, dos preguntas. Primero, ¿de dónde van a salir estos 300 millones de dólares? A ver, como hemos dicho, hoy día estamos en la discusión de la ley de presupuestos y ese fondo ya existe en un número muy finito, y existen estos bonos postlaborales. Por tanto, habría que incrementar esta glosa en 300 millones de dólares aproximadamente, si es que calculamos en 150.000 o 160.000 la tasa de retiro de pensiones que anualmente se jubilan mediante el sistema de AFP. Ya, y segunda pregunta, porque me escriben muchas personas que ya están jubiladas y me dicen, sí. Pero este proyecto no incluye a los que ya estamos jubilados y que hemos perdido mucho. Bueno, efectivamente, en este caso, nos estamos haciendo cargo, como es un bono postlaboral, necesariamente de las personas que en este contexto se están jubilando. Perfecto. Para la otra, esperamos que el gobierno tenga alguna salida distinta. Sí. Ahora bien, como va al fondo, en algunos casos se va a recalcular, distinto al caso de quienes estén efectivamente, en unos casos recordemos que la plata la tiene la AFP, que es la misma discusión que tenemos en los retiros, Sí. y en las otras, en este caso, hablamos de que las plata están en manos de las compañías y ahí es muy difícil justamente inyectar fondos o alterar las reglas aquí de dichas compañías. Aquí en el estudio, diputado, estamos con tres colegas suyas, la diputada Carmen Hertz, la diputada Jimena Sandón y la diputada Marisela Santibáñez. Quiero abrir con la diputada Santibáñez, que tiene una particularidad, que ella habla con las manos. Entonces, mientras usted hablaba, la diputada Santibáñez movía las manos. ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? ¿Votaría por un proyecto como este, diputada? ¿Qué piensa usted de esta idea? Primero, mandarle un cariñoso saludo al colega. Bueno, es una propuesta. Yo creo que lo que tenemos que analizar hoy es lo que estamos viviendo en este minuto. Estamos viendo cómo se están más contagios de COVID, más necesidades, se acaba también el estado de emergencia, por lo tanto se acaban todos los beneficios que tienen que ver con congelamientos de pagos de deuda. Por lo tanto, yo creo que la discusión hoy día está en este retiro, en este cuarto retiro, en cómo se ha detenido, si es antes o después de las votaciones, dejar esas caricaturas, como por ejemplo, y lo digo con máximo respeto de la senadora Goich, que dice, no, oigan, colegas, por favor, dejen de caer en el juego. ¿Qué juego? Si esta es la realidad de mi país, yo conozco la calle, sé las necesidades que tiene la gente. Por lo tanto, yo no tengo colegas tan ilusos que pueden caer en el juego del otro, o que un partido político arrastra a otro por la fuerza que tiene. No es así. Yo creo que hoy día estamos viendo una realidad. Lo que sí, obviamente que es un proyecto que entusiasma, que sin duda yo apoyaría, pero es un proyecto que bien discutimos esta semana. La ley de presupuesto. No sé si estará incluido este tema, este ítem, por si no, quedaríamos solamente en una propuesta, ¿no? Sí, diputada Hertz, la escucho. ¿Qué le parece a usted la idea o coincide con la diputada Santibáñez que esto es muy posterior a lo que está pasando ahora, que es el cuarto? Mire, Eduardo, yo creo que esto, seamos claros, el bono postelectoral que existe, por la hora que existe, ¿no es cierto?, lo paga el Estado. Sí. ¿Ya? O sea, aquí tenemos un nuevo subsidio a las pensiones que paga el Estado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está demostrando esto? Porque la pérdida del fondo E, que es el más conservador, no es por magia, no nos salió de la lámpara de Aladino, no. Tiene que ver con la subida global de tasas de interés. Y aquí en nuestro país, por las subidas que hemos visto, ha estado haciendo el Banco Central una tras otra. Bueno, dicho esto, lo que quiero señalar es la debilidad del sistema de AFP que muestra esta situación. Porque siendo el fondo el más conservador, ¿no es cierto?, esto era evidente que podía pasar. Y va a volver a pasar más adelante. Hoy día estamos en una situación, ¿no es cierto?, le decía, global de inflación por razones muy concretas. Porque las cadenas de distribución y de circulación de bienes están trabadas por la pandemia. Entonces, eso es básicamente la causa de la inflación. No son los retiros, eso es mentira. Eso es parte del escenario apocalíptico falso que se entrega. Entonces, para mí, la solución democrática, realmente que la determinará
el pueblo de Chile, los ciudadanos y las ciudadanas, es finalizar con este sistema perverso de las AFP, que nos pone en esta situación, con nuestras cotizaciones, con nuestro dinero, que va, ¿no es cierto?, sabemos, una parte importantísima a fondos empresariales de inversión empresarial, y están sujetos a todas estas fluctuaciones del mercado. Claro. Entonces, eso es el tema. El tema es que democráticamente es necesario hoy determinar la derogación del decreto ley 3500.